Bienvenidos a un programa más de Verdades que Transforman, un programa para crecer en la fe. Nos alegra mucho contar con ustedes en esta oportunidad y esperamos que este espacio sea de provecho para su vida. El tema que vamos a estar compartiendo hoy es un tema muy importante para todos nosotros, ya seamos como padres, como pareja, como mamás, y realmente a todo aquel que tiene que ver con la formación de los niños, y es la familia como educadora de la fe. Y bueno, no es solamente como con los niños, enseñamos a todos en casa. Una generación traza un camino y la siguiente la sigue. Esto nos da a nosotros el marco de una responsabilidad de que nosotros somos los que vamos guiando y abriendo paso. Recuerdo cuando nuestros hijos estaban por primera vez para ir al kinder, a la escuela. Ya eso hace mucho tiempo, pero qué emoción al poder entender que íbamos a llevar a nuestros hijos a una institución para que fuera formado y creciera en aspectos importantes para su desarrollo intelectual. Pero esto también nos lleva a nosotros a pensar que en esas tempranas edades teníamos una responsabilidad y teníamos todo un desafío también, y era de algo de lo que estaba siendo enseñado y era enseñado en la casa sobre los aspectos más importantes que toda persona tiene que aprender, y es con respecto a la palabra de Dios. Estamos celebrando tiempos donde la palabra de Dios es importante. Hay muchos países donde se celebra la Biblia como algo importante, y hoy queremos compartir entonces cómo ser educadores de la fe, que es enseñar la palabra de Dios. Recordemos un principio que es vivo y muy importante, y es que la fe se construye en casa. Esta es una tarea olvidada en nuestras casas y debemos y estamos haciendo toda la motivación y todo el esfuerzo para que recuperemos este principio y podamos caminar en obediencia a la palabra de Dios y en obediencia al llamado que Él nos hace como padres. En una investigación reciente, en este año 2023, el Instituto de Investigaciones Pew en los Estados Unidos encontró en una encuesta que solamente el 35% de los padres estaban comprometidos o veían en la labor de heredar la fe a la siguiente generación como algo importante. Y de ese 35%, solamente la mitad lo consideró algo sumamente importante. Estamos hablando entonces de que solamente un 17%, menos de un 5% de los padres encuestados lo vieron como algo sumamente importante. Bueno, con esta estadística realmente quedamos asombrados y vemos el desafío de poder enseñarle a usted como papá y como mamá cómo ser educadores de la fe en casa y animarle, porque esta es la tarea más importante y esto tiene una trascendencia para la eternidad. Así es que la fidelidad a Dios y la educación a nuestros hijos van tomados de la mano y tiene su base y centro en el hogar. Es en casa donde la fe se aprende. Los padres debemos vernos como modelos en el proceso de ser educadores de la fe. Es toda una responsabilidad. Es toda una responsabilidad y esto tenemos que tenerlo muy claro. No es algo que se escoge, es algo que nos fue asignado, es una labor que tenemos que hacer. Y esta tarea pues va a abarcar todos los aspectos de la vida de nuestros hijos, entendiendo como tal que nuestros hijos, sean pequeños o grandes ya, ellos son seres integrales. Pero nuestro mayor esfuerzo tiene que darse en la comunicación de nuestra fe, pues este es el punto más importante. Desarrollará sus valores, desarrollará su carácter, desarrollará muchas áreas en su vida si nosotros somos capaces de transmitir la fe a nuestra generación. Cuando la Biblia habla de la humanidad, no parte del individuo, sino que de la familia. ¿Por qué? Porque esa es una comunidad esencial que le da valor a este individuo. Esto lo dijo Jorge Maldonado. Realmente, entonces, la familia es tan importante que está demarcado en la palabra de Dios como algo sumamente de valor.
Debemos entender que hay por lo menos dos grandes responsabilidades en nuestra labor de ser papá o de ser mamá. ¿Y por qué no? En nuestra labor de ser papá y mamá, pero con un vínculo de pareja, como un equipo, como una sola unidad, transmitiendo fe a nuestros hijos. La primera de estas grandes responsabilidades es que nosotros mismos debemos amar a Dios con todo lo que nosotros somos y amarlo en todo momento. Esta es una responsabilidad. Recordemos que la relación con Dios es una relación personal, es una relación que nos lleva a nosotros, a cada uno de nosotros como individuos, el tener que acercarnos, buscarlo a Él, entender no nuestra manera, sino la manera en la que Él nos permite a nosotros, que es a través de la persona de Jesús, de poder comunicarnos con Él. O sea, nuestra primera gran responsabilidad es en nosotros ese modelo, como lo dijimos hace unos instantes atrás. Estas cosas las enseñarás a tus hijos, es lo que nos dice la palabra de Dios, es lo que nos muestra y es lo que nos instruye que nosotros hagamos. Bueno, nuestros hijos van a necesitar una Biblia para aprender, nosotros necesitaremos una Biblia y también necesitamos recursos que puedan contarles la historia de amor de Dios a nuestros hijos. Por ejemplo, materiales como estos que llamamos Conociendo a Jesús. Realmente aquí nuestros hijos pueden aprender, disfrutamos creciendo, jugando, pero pueden aprender y creo que lo más importante que nosotros le enseñamos a nuestros hijos y a todos aquellos a los que nos convertimos en modelos y educadores es la historia del amor de Dios para nuestras vidas. Hay una ley en educación que aplica para todo aquello que en lo que nosotros nos metemos inmersos en aprender o en enseñar, y se le llama la ley de la repetición. Para grabar una idea es necesario entonces que nosotros contemos, recapitulemos, recontemos una vez más, expliquemos, ahondemos una y otra vez los principios, los conceptos que nosotros estamos queriendo enseñar y transmitir. En los tiempos antiguos, en la escritura, en el libro de Éxodo, por ejemplo, capítulo 13, nosotros encontramos que este momento de hablar, de repetir, de darlo, de dar el mensaje una y otra vez, era toda una celebración, había una conmemoración, era un asunto de didáctica, era un asunto de enseñanza, donde nosotros una y otra vez, y el pueblo se reunía en esta celebración una y otra vez para dar la palabra, dar el mensaje a sus hijos como tal. Si queremos preservar realmente el valor de la familia, si queremos preservar la humanidad, si queremos ver cosas que sucedan y que sean transformación, una transformación, realmente nosotros debemos repetir, recontar y explicar la palabra una y otra vez. En Éxodo capítulo 13 se narra cómo los israelitas le contaban a sus hijos la Pascua, lo que era cuando ellos salieron de Egipto, de la esclavitud y la celebración que tuvieron. Y dice aquí, y mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Entonces le contarás. Y aquí es donde se nos abre a nosotros la oportunidad para contarle a nuestros hijos el amor de Dios, cómo hemos sido perdonados, cómo hemos sido hechos libres, cómo hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios. Cada vez que nos sentamos y compartimos las verdades que están escritas en esta palabra, que son dadas para una transformación en nuestras vidas, estaremos contándole estas verdades y estas bellezas que hay en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Dos pasajes que brevemente queremos leerles y que se encuentra uno de ellos en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, capítulo 31, perdón, versículos del 10 al 13, y que dice en una versión popular lo siguiente. Dice, luego Moisés les dio la siguiente orden. Al final de cada séptimo año, el año de la liberación y durante el festival de las enramadas, leerán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel como cuando se reúna ante su Señor, su Dios, en el lugar que Él elija. Convoquen a todos, y aclara el escritor, dice, a hombres, a mujeres, a niños, a los extranjeros que viven en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones
de estas instrucciones. Y el versículo 13 es tremendo, dice, háganlo para que sus hijos que no saben nada de estas instrucciones las oigan y aprendan a temer al Señor su Dios y háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Vean que las instrucciones de Dios son instrucciones claras de cómo tiene que hacerse y habla acá con la periodicidad que esta fiesta se celebraba para poder entonces hablar, leer y comunicar a esa generación que viene levantándose la verdad del mensaje. Y el otro pasaje que queremos leer es el Salmo 78, versículos del 5 al 8, y que rápidamente, igual en versión popular, dice así, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, dice la Escritura. Y ellos, a su vez, las enseñarán a sus propios hijos. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Y una vez más, el último versículo es una sentencia que nos debe apercibir. Dice, entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Qué importante entonces es para la palabra, qué importante es para el corazón de Dios que nosotros hagamos de una manera consciente este trabajo hacia nuestros hijos. Sí, y como les veníamos diciendo, realmente el ser educadores, el ser modelos, es fácil y es sencillo porque hay una instrucción que está clara. Y en lo que hemos leído en estos momentos, hay 4 instrucciones para nosotros como padres y como madres para poder ser realmente estos educadores que vamos a ir guiando, instruyendo a nuestros hijos. Nuestros hijos son el mejor regalo, el mayor regalo que Dios nos ha dado, y Dios nos ha dado a estos hijos para que nosotros los formemos y para que podamos, sean hombres o sean mujeres, que el día de mañana ellos puedan tener una confianza en Dios y puedan vivir una relación con Dios de manera personal, que ellos puedan llegar a amar a Dios. ¿Cuáles son estas cosas que están en la palabra de Dios escritas? Primero, que ellos oigan, escuchen. La fe viene por el oír la palabra de Dios una y otra vez, solamente a través de escucharla, de escuchar cuando se lee un versículo bíblico, cuando se nos explica la palabra. Entonces va a empezar a surgir fe en el corazón de los hijos. Y cuando estamos enseñando esto para que ellos lo escuchen, vamos a estar guiando para que ellos tengan una fe propia. No va a ser una extensión de mi fe, no va a ser una extensión de lo que yo creo en Dios, sino que ellos, al escuchar la palabra de Dios, Dios va a poner fe en sus corazones para que ellos puedan tener una fe propia. Luego, aprendan. La palabra de Dios tenemos que aprenderla, tenemos que aprender a ser obedientes, tenemos que aprender a ser íntegros, tenemos que aprender a honrar a nuestros Y padres. aquí es importante esa prueba y error, cómo permitir a nuestros hijos que vayan aprendiendo en la vivencia cotidiana, en sus errores, en sus éxitos, ellos van a ir aprendiendo cómo vivir esta fe. Tienen que aprender de fracasar y de levantarse, tienen que aprender todos estos principios. Y todo esto los va a llevar a temer a Dios. Cuando en el corazón del hombre está la palabra de Dios, el temor hacia Dios, que es un temor reverente, nos va a librar del pecado. ¿Con qué guardará el corazón el joven? Con guardar tu palabra. Y esto viene a través de ese temor santo. No es un terror, es temor a Dios, ese temor que trae respeto. Y luego, para que cuiden de guardar todas estas palabras que le hemos enseñado y le hemos hablado. Nuestra responsabilidad es enseñar la palabra de Dios, creyéndole a Dios que Él va a poner en el corazón de nuestros hijos que ellos desarrollen una propia fe. La pregunta final que nosotros debiéramos contestarnos es, ¿estamos listos para poder comunicar lo que realmente importa? ¿Estamos preparados para ello? Wow, creo que necesitamos reflexionar en esta pregunta, y si no estás preparado, pues estos programas que tenemos acá en Family Lab te van a ayudar para que puedas hacer esta labor de padres. Cada generación
de padres, de madres, somos responsables de pasar los valores, la sabiduría y la autoridad espiritual a la siguiente generación. En Deuteronomio capítulo 6 nos enseña a nosotros que las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nosotros necesitamos primeramente aplicar estos principios a nuestra vida. Y entonces, solamente entonces, habrá de una manera natural y espontánea, de una manera sobrenaturalmente natural, empezaremos a fluir en el modelo y en la comunicación consciente de la fe a nuestros hijos. ¿Qué necesitamos nosotros como padres? Porque la pregunta es, ¿estás listo para comunicar lo que realmente importa y es la fe a la siguiente generación? ¿Qué necesitamos nosotros? Bueno, obedecer estos principios, caminar en esta obediencia y Dios hará el resto. Creemos que necesitamos realmente convertirnos en educadores de la fe de nuestros hijos, siendo primeramente modelos, siendo primeramente ejemplo, para tener una generación realmente que experimente el amor y la gracia de Dios para que sean transformados. Queremos hijos bendecidos, queremos hijos que realmente puedan lograr todas las cosas que Dios ha planeado para ellos. Recuerda que Dios tiene planes de bien para todos nosotros y nuestros hijos están ahí en esta bendición y esta promesa de Dios para cada uno de ellos. Nuestros hijos están en el corazón de Dios y Dios tiene planes para ellos, pero nuestra responsabilidad es instruirlos y guiarlos para que puedan encontrar ese camino recto. Síguenos en nuestras redes sociales. Espera cada miércoles un episodio más donde iremos hablando y cultivando nuestros corazones para poder hacer de nuestras familias una familia que pueda caminar de regreso a la casa del Padre. Que Dios te bendiga mucho.